Bienvenido a Perfil Sospechoso. Las características de un perfilador criminal son una combinación de habilidades analíticas, conocimientos especializados y rasgos de personalidad específicos. No se trata solo de una intuición, sino de un enfoque metódico y basado en la ciencia. Un perfilador debe tener una sólida formación en psicología, especialmente en ramas como la psicología forense y la psicopatología. Esto le permite entender las motivaciones, los trastornos mentales y los patrones de comportamientos que pueden impulsar a un criminal. La criminología le proporciona el marco teórico para comprender el fenómeno del crimen en la sociedad. Un perfilador trabaja con grandes cantidades de información, informes policiales, fotografías de la escena del crimen, informes de autopsias, testimonios de testigos y muchos más. Debe ser capaz de analizar cada detalle, por insignificante que parezca, para encontrar patrones, inconsistencias y pistas que puedan revelar la personalidad del agresor. Los perfiladores utilizan ambos métodos. El método deductivo, que se basa en la evidencia específica de un caso para formular hipótesis sobre el autor. Por ejemplo, el asesino usó una cuerda para estrangular a la víctima, lo que sugiere una necesidad de control y contacto cercano. El método inductivo se basa en el análisis de crímenes similares ya resueltos para inferir característica del agresor. Por ejemplo, la mayoría de los asesinos en serie de este tipo suelen ser hombres solteros de 30 y 40 años. El perfilador debe ser capaz de comunicar sus hallazgos de manera clara y concisa a los investigadores, detectives y fiscales, que no siempre tienen conocimientos especializados en psicología. Un buen perfil es inútil si no se puede transmitir de forma efectiva. Esto incluye la capacidad de realizar entrevistas a sospechosos, testigos y víctimas, así como la habilidad para evaluar la veracidad de la información y detectar engaños. A pesar de tratar con temas perturbadores, un perfilador debe mantener una perspectiva objetiva y no dejarse llevar por las emociones. El trabajo requiere un enfoque pragmático y basado en la evidencia. Elaborar un perfil criminal es un proceso largo y tedioso. Requiere paciencia para analizar minuciosamente cada dato y perseverancia para seguir buscando pistas, incluso cuando la investigación se ha estancado. Un buen perfilador está impulsado por una profunda curiosidad por entender el porqué detrás del comportamiento criminal. Siempre está buscando aprender, actualizarse y explorar nuevas teorías o métodos. Aunque a menudo trabajan en equipos, los perfiladores deben ser capaces de realizar análisis independientes y llegar a sus propias conclusiones. Además, a menudo se enfrentan a la presión de los plazos y de los medios de comunicación en casos de alto perfil. Es importante destacar que la perfilación criminal no es una ciencia exacta y no siempre conduce a la captura de un sospechoso. Sin embargo, es una herramienta valiosa que ayuda a las fuerzas del orden a orientar sus investigaciones y a reducir el número de sospechosos, haciendo la búsqueda más eficiente. La historia de la perfilación criminal es un viaje fascinante que se ha desarrollado a lo largo de las décadas, pasando de ser un arte intuitivo a una herramienta forense cada vez más científica y estructurada. Aunque el término perfilador no existía, las primeras ideas sobre la conexión entre la personalidad y el crimen surgieron en los años 1800. El patólogo forense, Dr. Thomas Bond, es considerado uno de los primeros en aplicar un razonamiento deductivo. En 1888, al investigar los asesinatos de Jack el Destripador, analizó las heridas de las víctimas para inferir el posible perfil del asesino, sugiriendo que era un hombre de gran fuerza física y posiblemente con conocimientos en anatomía.
Después de examinar el cuerpo de Mary Jane Kelly, la última de las víctimas canónicas del Jack el Destripador, Bond redactó un informe detallado para la policía. Este documento es uno de los primeros ejemplos de un perfil criminal formal. Bond analizó las heridas, las mutilaciones y el modus operandi del asesino en las 5 víctimas. Observó que las gargantas de las mujeres habían sido cortadas de izquierda a derecha y que las mutilaciones eran consistentes en varios de los casos. Basándose en este análisis forense, Bond elaboró un perfil que sugería que el asesino era un hombre de gran fuerza física, frialdad y atrevimiento. También dedujo que no tenía cómplices. Además, sugirió que la naturaleza de las heridas indicaba que el asesino sufría de una manía homicida o erótica periódica, un concepto temprano de lo que hoy se conoce como un asesino en serie por compulsión. El perfil de Bond también incluía observaciones sobre las posibles apariencias y hábitos del asesino, como ser un hombre de mediana edad, de apariencia inofensiva y respetable, que podía usar una capa para esconder la sangre de sus ropas. Aunque el perfil de Bond no condujo a la captura de Jack el Destripador, su trabajo fue fundamental. Demostró que el análisis forense y el razonamiento deductivo podían ser utilizados para inferir las características psicológicas y de comportamiento de un criminal desconocido. Este enfoque sentó las bases para el desarrollo posterior de la perfilación criminal como una disciplina forense. La historia de la perfilación criminal es un viaje desde la intuición forense del siglo XIX hasta la metodología científica del siglo XXI. Se ha desarrollado en varias etapas, cada una con figuras claves y avances que la han convertido en una herramienta crucial para las fuerzas del orden. El caso del bombardero de Nueva York en 1950, este caso es un hito crucial. El psiquiatra James Brussel, basándose únicamente en fotografías de la escena del crimen y cartas enviadas a la policía, elaboró un perfil sorprendentemente preciso del bombardero loco. George Metesky predijo no solo su edad, su estado civil y su relación con su madre, sino incluso su vestimenta el día de su arresto. Este éxito demostró el potencial de la perfilación para las fuerzas del orden. El mayor impulso en la historia de la perfilación proviene del FBI en Estados Unidos, especialmente en la década de 1970. En la unidad de ciencias de comportamientos, los agentes pioneros como Howard Tetten y Patrick Mullaney comenzaron a desarrollar un enfoque más sistemático. Su objetivo era ir más allá de la intuición y crear una base de datos de conocimientos sobre la mente criminal. Robert Ressler y John Douglas, ellos son, sin duda, los nombres más influyentes en la historia moderna de la perfilación. Para comprender a los asesinos en serie, Ressler y Douglas se embarcaron en un ambicioso proyecto: entrevistar a cientos de asesinos, violadores y criminales violentos en las prisiones. Esta inmersión en la psique de los criminales le permitió recopilar datos sobre sus fantasías, motivaciones, modus operandis y rituales. Robert Ressler acuñó el término asesino en serie y se centró en la clasificación de criminales como organizados y desorganizados, una tipología que todavía se usa hoy en día. John Douglas, a menudo llamado el padre de la perfilación criminal, llevó su trabajo a otro nivel. Sus perfiles, detallados y a menudo escalofriantes, fueron clave en la resolución de numerosos casos de alto perfil, como el del asesino de Atlanta. Su trabajo es la base del modelo de perfilación del FBI, conocido como análisis de investigación criminal. Douglas y otros perfiladores del FBI notaron que los asesinos, además de su modus operandi, la firma revela las necesidades psicológicas del asesino. Es la parte del crimen que satisface sus fantasías. Por ejemplo, un asesino puede tener un modus operandi de estrangular a sus víctimas, pero su firma puede ser un ritual post-mortem, como dejar una nota o un objeto específico en la escena.
El modelo estadounidense del FBI se basa en el análisis de la escena del crimen para inferir características del agresor. Por otro lado, en el Reino Unido, David Canter desarrolló el concepto de psicología investigativa, que utiliza un enfoque más estadístico y científico para crear perfiles, analizando las correlaciones entre los crímenes y la característica de los delincuentes. La historia está llena de ejemplos donde los perfiles jugaron un papel clave, desde el caso del asesino de Green River, en el que el perfil de John Douglas fue decisivo, hasta el de Dennis Rader, el asesino BTK, cuyo perfil y la firma que dejaba en sus crímenes ayudaron a las autoridades finalmente a capturarlo. A pesar de las críticas que señalan que la perfilación no es una ciencia exacta y que puede generar sesgos, su historia demuestra que es una herramienta valiosa para la investigación, especialmente en casos de crímenes en serie o violentos, al proporcionar a los investigadores una perspectiva única sobre la mente del criminal desconocido. Los asesinos organizados planifican sus crímenes, secuestran a sus víctimas y controlan la escena del crimen. Los asesinos desorganizados son más impulsivos, cometen crímenes caóticos y no intentan ocultar la evidencia. A partir del trabajo del FBI, la perfilación ha evolucionado y se ha expandido a nivel global. En el Reino Unido, el psicólogo David Canter desarrolló la psicología investigativa, un enfoque más inductivo y estadístico. En lugar de basarse en experiencia, utiliza datos de crímenes ya resueltos para crear modelos matemáticos que ayudan a predecir la personalidad y el comportamiento de criminales desconocidos. Una disciplina desarrollada por Kim Rosmo se centra en el análisis de la ubicación de los crímenes para inferir la probable residencia o área de operación de un delincuente. Es especialmente útil en casos de asesinos o violadores en serie. En la actualidad, la perfilación es una herramienta multidisciplinaria que combina la psicología forense, la criminología y el análisis de datos. Aunque no es una ciencia exacta, ha demostrado ser invaluable para ayudar a la policía a reducir el número de sospechosos y orientar sus investigaciones en casos complejos. La clasificación de los criminales, basándose en los datos recopilados, son clasificados en una de las dos tipologías principales: asesinos organizados. Tienen una personalidad socialmente competente. Planifican sus crímenes con antelación. Seleccionan a sus víctimas con cuidado y a menudo secuestran o transportan a las víctimas antes de matarla. La escena del crimen suele estar limpia y hay pocos o ningún indicio. Estos asesinos son manipuladores y a menudo evitan dejar evidencia. Los asesinos desorganizados suelen ser socialmente inadaptados. Sus crímenes son impulsivos y caóticos. La víctima suele ser un conocido o un extraño que encuentren al azar, y el ataque es violento y rápido. La escena del crimen está desordenada, a menudo con la presencia de semen, huellas dactilares o armas. El método de Ressler y Douglas sentó las bases de la perfilación criminal moderna. Su trabajo transformó la disciplina de una práctica intuitiva a un enfoque sistemático y analítico. Su modelo ha sido utilizado en miles de casos en todo el mundo y su influencia se puede ver en la mayoría de los perfiles criminales que se elaboran hoy en día. Sin embargo, también ha recibido críticas por su naturaleza subjetiva y por la falta de una validación científica rigurosa, lo que ha llevado a la evolución de nuevos métodos como la psicología investigativa. Si te gustó el contenido, apóyame, suscribiéndote, dándole un like, comentándolo y sobre todo compartiéndolo. En la descripción te dejo un link de productos de Amazon que pueden interesarte. Hasta un próximo video de Perfil Sospechoso.